Durante más de 40 años, hubo algo que permaneció en la sombra. Algo que, según muchas versiones, Luis Miguel nunca negó, pero tampoco confirmó. No fue un rumor cualquiera, no fue un chisme de revista. Fue una historia que se movía en voz baja, en pasillos, en entrevistas incómodas, en silencios largos. Y lo más inquietante no era lo que se decía, era lo que nadie se atrevía a decir completo. Se habla de que Luis Miguel sabe exactamente qué pasó con su madre desde hace más de 40 años, que conoce el lugar, el nombre, la verdad completa, y que decidió cargar ese secreto solo. No compartirlo con el público, no compartirlo con la prensa, ni siquiera con parte de su propia familia. Hace apenas unas semanas, en la madrugada de Buenos Aires, ocurrió algo que volvió a encender todo. Cámaras de seguridad captaron a un hombre entrando a un hospital psiquiátrico privado, sin escoltas, sin camionetas negras, sin asistentes, solo, caminando rápido, con gorra, con ropa discreta, como alguien que no quiere ser visto, como alguien que no quiere dejar registro. Adentro, según testimonios del personal, hay una mujer que lleva años viviendo bajo otra identidad. Una mujer que no usa su nombre real. Una mujer que no recibe visitas públicas. Una mujer que, según algunos trabajadores del lugar, tiene un nivel de custodia que ningún otro paciente tiene. La única que no puede salir. La única que vive bajo vigilancia permanente. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque miembros de su propia familia aseguran que esa mujer sería Marcela Basteri, viva, después de más de 4 décadas, y algunos testigos aseguran algo más. Dicen que cuando Luis Miguel entra, no entra como visita cualquiera, entra como alguien que conoce el camino, como alguien que ya ha estado ahí antes, y que en una de esas visitas la abrazó. Entonces la pregunta cambia. Ya no es qué pasó, la pregunta es ¿por qué ocultarlo? ¿Qué ocurrió en 1986 que es tan grave, tan doloroso, tan imposible de explicar, que prefiere viajar de madrugada, entrar disfrazado y salir antes de que amanezca, en lugar de decir la verdad? ¿Qué sabe él que el resto del mundo no sabe? Hoy vas a entrar en una historia que, durante décadas, se ha intentado controlar. Una investigación que, según múltiples versiones, ha sido frenada con abogados, presiones y silencios incómodos. Una historia que muchas producciones tocaron, pero nunca completa. Y aquí vas a ver el rompecabezas completo. Aquí vas a descubrir 4 piezas que casi nadie quiere juntar en público. 4 secretos que, según muchas versiones, Luis Miguel ha cargado en silencio durante toda su vida adulta. 4 verdades que intentan explicar por qué el cantante más exitoso de la música latina también ha sido, para muchos, uno de los más marcados emocionalmente. Primero, una grabación donde el padre de Luis Miguel habría insinuado que quería desaparecer a Marcela. Una grabación que menciona a figuras de poder en México y que jamás llegó a un tribunal. Segundo, las desapariciones breves de Luis Miguel cada vez que pisa la Argentina. En diciembre de 2024 estuvo desaparecido durante 4 horas. Hay testigos, y lo que dicen haber visto cambia completamente la historia. Tercero, la identidad real de la mujer del hospital psiquiátrico. ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué, si fuera su madre, nunca la sacó? Y cuarto, el documento de ADN que supuestamente iba a cerrar el caso, pero terminó abriendo más preguntas que respuestas. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada revelación. Y quédate hasta el final, porque si te vas antes, te pierdes exactamente la parte que, según muchas versiones, se ha intentado ocultar durante décadas. Pero antes de llegar ahí, hay algo que tienes que entender. Esta historia no empieza con una desaparición, empieza con un niño de apenas 3 años parado frente a un escenario. Un niño que a los 11 años ya consumía pastillas para poder seguir trabajando.
Un niño que, según múltiples versiones, a los 13 era medicado para poder aguantar giras, ensayos, grabaciones, presión, y todo marcado por una frase. Una sola frase que su padre le repitió durante años. Una frase que se le quedó grabada. Una frase que se convirtió en una especie de condena invisible. La vas a escuchar varias veces en esta historia. Y cuando lleguemos al final, vas a entender por qué esa frase lo marcó para siempre. Porque esta historia empieza con algo pequeño, una mentira. La primera de muchas. Durante décadas se dijo que Luis Miguel nació el 19 de abril. Era la fecha oficial, la fecha pública, la fecha celebrada. Pero años después, documentos médicos revelarían algo distinto, que en realidad nació el 18, solo un día de diferencia. Parece insignificante, pero simbólicamente lo dice todo, porque detrás había documentos alterados, versiones cambiadas, identidades ajustadas según convenía, una vida que desde el inicio empezó rodeada de decisiones tomadas por otros. Un psicólogo que trató a Luisito Rey lo describió con una frase que muchos consideran clave. Dijo que era un hombre que no distinguía entre el bien y el mal, que podía llegar a hacer cosas extremas si eso le convenía. Ese era el padre de Luis Miguel, Luis Gallego Rey, Luisito Rey, un cantante español que soñó con fama, pero nunca la alcanzó por sí mismo. Como artista muchos lo describen como promedio, pero como manipulador extremadamente hábil. Había falsificado documentos, inventado historias, cambiado nacionalidades, construido identidades completas desde cero, un mentiroso profesional, un hombre que entendía cómo convencer, cómo controlar, cómo sobrevivir usando a otros. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, le vendió una historia perfecta. Le dijo que era una estrella internacional. No lo era. Le dijo que tenía contactos en todo el mundo. No era cierto. Le prometió fama, dinero, estabilidad, matrimonio, amor eterno. Nunca hubo matrimonio legal. Y con el tiempo terminaría rompiéndola emocionalmente de formas que todavía hoy siguen generando preguntas. Pero para entender a Marcela hay que entender de dónde venía, porque su historia también empieza con abandono. Marcela Basteri nació en 1946 en Massa Carrara, Italia. Su padre era un hombre con talento para cantar, pero sin estabilidad económica. Su madre era ama de casa. Y cuando Marcela era apenas una niña, su padre decidió emigrar a Argentina buscando una vida mejor. Pero se fue solo. La dejó en un orfanato en Italia, una niña pequeña, en un edificio frío, con extraños, sin su familia, sin explicaciones. Imagínalo, una niña viendo cómo su padre se va a otro continente sin ella, sin despedida real, sin promesa clara de regreso, creciendo rodeada de gente que no era su familia, sin abrazos por la noche, sin alguien que la protegiera del miedo, sin alguien que le dijera que todo iba a estar bien. Marcela creció con ese vacío, un vacío que ninguna figura de autoridad del orfanato pudo llenar, un hueco emocional que se quedó ahí, esperando durante años a que alguien le prometiera amor, estabilidad y una familia. Y cuando Luisito Rey apareció, parecía exactamente eso. Pasaron los años y cuando Marcela tenía alrededor de 10 años, su padre reapareció en su vida como si el tiempo no hubiera existido. No hubo explicaciones largas, no hubo disculpas profundas por haberla dejado sola durante años. Simplemente apareció. Después de tanto silencio, después de tanto vacío, llegó con una promesa sencilla pero poderosa. Ahora sí iban a estar juntos. Para una niña que había crecido sintiéndose abandonada, esa promesa era suficiente para borrar el pasado, aunque las heridas ya estuvieran profundamente marcadas dentro de ella. Juntos cruzaron el océano Atlántico y comenzaron una nueva vida en Argentina, estableciéndose en Buenos Aires, una ciudad que en esos años era considerada la más europea de América Latina, llena de arquitectura antigua, cafés elegantes y una cultura que mezclaba nostalgia con modernidad. Para Marcela,
Ese viaje significaba la posibilidad de empezar de nuevo, de finalmente tener una familia real, de sentir que ya no estaba sola en el mundo. Sin embargo, aunque ahora tenía físicamente a su padre cerca, el daño emocional del abandono no desapareció. Ese tipo de heridas no se borran con un viaje ni con una promesa. Marcela creció convirtiéndose en una mujer muy hermosa, delicada en su forma de ser, sensible, con una necesidad enorme de sentirse amada, protegida y estable. Tenía esa mezcla peligrosa entre dulzura y vulnerabilidad, que en el mundo real muchas veces termina siendo aprovechada por personas manipuladoras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando conoció a Luisito Rey. Él sabía perfectamente leer a las personas, detectar debilidades emocionales, identificar necesidades afectivas. Y Marcela era exactamente el tipo de persona que un hombre como él podía manipular con palabras bonitas y promesas imposibles. Se conocieron en Mar del Plata, en un ambiente lleno de música, turismo y movimiento social. Luisito Rey se presentó como algo que no era. Le habló de fama, de giras internacionales, de contactos poderosos, de una vida llena de éxito. Le prometió estabilidad, matrimonio, amor eterno, una familia unida, un futuro brillante. Y Marcela, con su historia de abandono y necesidad de pertenecer a alguien, le creyó absolutamente todo. Con el tiempo tuvieron 3 hijos. El primero fue Luis Miguel, nacido en Puerto Rico en 1970. Después nació Alejandro. Y finalmente Sergio, el más pequeño. Pero desde el momento en que Luis Miguel mostró talento para cantar, Luisito Rey dejó de ver a su hijo como un niño. Lo empezó a ver como una inversión, como una oportunidad económica, como una forma de conseguir el éxito que él nunca pudo alcanzar por sí mismo. No vio a un hijo que necesitaba crecer, jugar, equivocarse, aprender, sentirse seguro. Vio una fuente de dinero, una máquina que podía generar ingresos constantes si se manejaba correctamente, y comenzó a tratar su carrera como un negocio desde que Luis Miguel era prácticamente un bebé. A los 30 meses de vida, Luis Miguel ya estaba sobre escenario. A los 3 años ya cantaba frente a público real. A los 5 años ya era una pequeña celebridad local. Y para cuando tenía 10 años, Luis Miguel ya era el principal sostén económico de toda su familia. 10 años. Un niño que debía estar pensando en juegos, en escuela, en amigos, en caricaturas, estaba manteniendo económicamente a adultos. Ese detalle es clave para entender todo lo que vino después. Porque un niño que carga responsabilidades económicas de adultos pierde algo que nunca se recupera del todo. Luis Miguel no podía ir a la escuela de forma normal. No podía construir amistades normales. Su vida no giraba alrededor de la infancia. Giraba alrededor del trabajo. Ensayos, grabaciones, presentaciones, viajes, entrevistas, presión constante. Cuando se cansaba, cuando lloraba, cuando su cuerpo simplemente pedía descanso, su padre siempre repetía la misma frase. Una frase simple, pero brutal. Tenía que seguir cantando. No importaba cómo se sintiera, no importaba si estaba enfermo, no importaba si estaba agotado. Tenía que seguir cantando. Esa frase dejó de ser una orden y se convirtió en una marca emocional permanente en su vida. Esto tiene un término psicológico real. Se llama parentificación. Es cuando un niño es obligado a asumir responsabilidades emocionales o económicas de un adulto antes de estar listo para eso. Y ese tipo de presión suele romper el desarrollo emocional de una persona durante toda su vida adulta. Pero la situación todavía se volvió más oscura con el tiempo, porque cuando el cansancio de Luis Miguel ya no podía ocultarse, cuando su cuerpo de niño simplemente no respondía, su padre encontró otra solución: pastillas. Primero fue efedrina, un estimulante fuerte que mantenía el cuerpo despierto, activo, alerta, aunque por dentro estuviera agotado. Pero cuando la efedrina dejó de ser suficiente,
se empezaron a usar cosas más fuertes. Años después, el director del Festival de Viña del Mar, Sergio Riesmenberg, lo dijo públicamente. Lo dijo en televisión nacional, mirando directo a cámara, sin miedo a que lo desmintieran. Y nadie lo desmintió. Dijo que cuando Luis Miguel tenía entre 13 y 14 años, su propio padre lo drogaba para que pudiera soportar el ritmo de trabajo, para que pudiera seguir cantando cuando su cuerpo solo quería dormir, para que el dinero siguiera entrando, para que la maquinaria no se detuviera. Imagínalo con calma, un niño, 13 años, y la persona que debería protegerlo, la persona que debería ser su lugar seguro, poniéndole sustancias en el cuerpo para seguir explotándolo laboralmente. Y si Luis Miguel se resistía, si decía que ya no podía más, su padre volvía a repetir la misma frase. Tenía que seguir cantando, aunque estuviera drogado, aunque estuviera destruido por dentro. Y la explotación no terminaba ahí. Siempre había algo más, siempre había otro límite que cruzar. Cuando Luis Miguel tenía 13 años, su padre decidió que era momento de que se hiciera hombre. Así lo dijo. Lo llevó con una mujer mayor y lo obligó a tener su primera experiencia sexual. No como una decisión personal, no como un proceso natural, como una orden, como otra parte del control que ejercía sobre su vida. Este episodio aparece en biografías autorizadas. No es rumor, no es teoría. Es parte documentada de su historia, pero todavía hay algo más oscuro que rara vez se menciona abiertamente. Cuando Luisito Rey necesitaba favores de personas poderosas, tenía un recurso que usaba sin mostrar remordimiento. Su propia esposa. Según múltiples versiones cercanas a la familia, Luisito Rey habría utilizado a Marcela como moneda de cambio con Arturo Durazo Moreno, el jefe de policía de la Ciudad de México en esos años, un hombre conocido por su nivel extremo de corrupción, violencia y poder político. Un hombre del que se decía que podía desaparecer personas sin dejar rastro. Y Luisito Rey, según estas versiones, ofrecía a Marcela para obtener favores que impulsaran la carrera de Luis Miguel. Marcela veía todo, vivía todo, soportaba todo, intentaba proteger a su hijo cuando podía. Se interponía entre su esposo y Luis Miguel cuando la situación se volvía demasiado agresiva, pero cada vez que lo hacía, pagaba un precio emocional y psicológico altísimo. Era humillada frente a sus propios hijos, era humillada frente a sus propios hijos, era amenazada, era manipulada constantemente. Y lo más trágico es que no tenía a dónde ir. No tenía una red de apoyo. No tenía independencia económica real. No tenía una familia fuerte que la respaldara. Estaba atrapada en una vida que, poco a poco, se estaba convirtiendo en una prisión emocional. Marcela no tenía dinero propio. No tenía cuentas a su nombre. No tenía ahorros escondidos. No tenía un fondo de emergencia, ni un lugar secreto donde pudiera guardar algo para el día en que necesitara escapar. Su vida económica dependía completamente de Luisito Rey. Y eso no era casualidad, era parte del control. Todo el dinero que generaba Luis Miguel, cada disco vendido, cada concierto lleno, cada aparición en televisión, cada contrato firmado, terminaba en cuentas que Luisito manejaba solo. No eran cuentas familiares. No eran cuentas compartidas, eran estructuras financieras diseñadas para que nadie más pudiera tocarlas. Se habla de más de 20 millones de dólares desviados a cuentas en Suiza. Dinero generado por un niño, dinero que jamás vio completo. Dinero que supuestamente debía asegurar el futuro de todos, pero que terminó convertido en una herramienta de dominio. Mientras el niño que generaba esa fortuna vivía dependiendo del permiso de su padre incluso para decisiones básicas. Piensa en eso con calma, no como dato frío, como experiencia humana. Ser la razón por la que entra el dinero, ser el motor económico de una familia entera, y aún así no tener control sobre nada, no poder decidir sobre tu propio esfuerzo, no poder tocar lo que tú mismo generaste. Eso no es solo explotación económica, es anular la autonomía de una persona desde la raíz.
Tal vez en una escala distinta, tú has sentido algo parecido. Estar en una situación donde sabes que algo está mal, pero no tienes herramientas para cambiarlo. Ver el daño, ver el abuso, querer intervenir, querer salvar a alguien, pero no tener poder real para hacerlo. Esa sensación no rompe de golpe. Desgasta lento. Te roba la sensación de control sobre tu propia vida. Te hace sentir pequeño, invisible, prescindible. Hay algo que se menciona muy poco cuando se habla de esta historia, algo que no justifica absolutamente nada, pero que ayuda a entender cómo alguien puede deformarse emocionalmente hasta convertirse en alguien como Luisito Rey. Él también fue un niño explotado. Distintas versiones señalan que su propia madre lo entregó cuando era niño, que fue enviado a trabajar desde muy pequeño, que nunca conoció estabilidad emocional real, que creció aprendiendo que el amor podía ser transacción, que el valor personal dependía de cuánto podías producir. El ciclo de explotación no empezó con Luis Miguel. Venía de antes, venía arrastrándose desde generaciones anteriores. Luisito repitió con su hijo patrones que alguien usó con él, pero entender el origen del daño no limpia el daño, no lo vuelve aceptable, no lo hace menos brutal. Lo que hizo con su familia sigue siendo moralmente devastador. Para 1985, Luis Miguel tenía 15 años y ya era un fenómeno continental. Llenaba estadios, movía masas, vendía millones de discos, su cara estaba en revistas, pósters, televisión. Las adolescentes gritaban su nombre como si fuera algo inalcanzable y cercano al mismo tiempo. Y mientras el mundo lo veía como ídolo, dentro de su casa el ambiente seguía siendo tóxico, tenso, cargado de miedo silencioso. Luisito Rey controlaba absolutamente todo. Cada ingreso, cada negociación, cada contrato, cada decisión. El niño que generaba millones no podía tomar decisiones personales sin pedir permiso, no podía manejar su dinero, no podía construir independencia real. Pero ese equilibrio enfermizo estaba a punto de romperse, y cuando se rompiera, nada volvería a ser igual. Agosto de 1986, Marcela Basteri tomó una decisión. Había descubierto información, no rumores, no sospechas, documentos reales, registros financieros, movimientos de dinero, pruebas de desvíos, pruebas de cuentas ocultas, evidencia suficiente para negociar su salida, para proteger a sus hijos, para intentar recuperar el control de su propia vida. Le dijo a su tía Ada, su persona de máxima confianza, que tenía algo guardado, que tenía una carta fuerte, que tenía un plan, que esta vez no iba a quedarse callada, que esta vez iba a cambiar el destino. Días después viajó a Madrid para reunirse con Luisito. Llevaba consigo al hijo menor, Sergio, que tenía apenas 2 años. A Luis Miguel y Alejandro los dejó en México. El 18 de agosto de 1986, Marcela llamó a su tía desde España. Dijo que había llegado bien, que todo estaba bajo control, que no había peligro. Esa llamada fue la última. Marcela Basteri desapareció ese día. Tenía 39 años. Luis Miguel tenía 16 años y su vida se fracturó emocionalmente para siempre. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo despedida, no hubo verdad oficial. Luisito Rey les dijo a sus hijos que su madre los había abandonado, que se había ido con otro hombre, que había decidido empezar otra vida, que no quería volver a verlos, y Luis Miguel lo creyó. Durante años cargó con esa narrativa, con la sensación de haber sido abandonado, con la idea de que la única persona que lo defendía había decidido dejarlo. Y mientras vivía ese duelo falso, ese dolor construido sobre mentira, su padre le repetía lo mismo de siempre: tienes que seguir cantando. Su madre había desaparecido, pero el show tenía que seguir. El dinero tenía que seguir entrando, la maquinaria no podía detenerse. Tal vez tú sabes lo que significa construir tu identidad sobre algo que crees verdad y después descubrir que era mentira. No solo pierdes la verdad,
pierdes la forma correcta de procesar el dolor. Pierdes el derecho a cerrar la herida de forma sana. Y aquí es donde empieza a encajar todo. Aquí empieza la primera gran revelación. Andrés García fue compadre cercano de Luisito Rey. Compartían fiestas, alcohol, conversaciones privadas, secretos que no se decían frente a otro. Y en una de esas noches, Luisito le confesó algo que Andrés García diría años después, que nunca pudo olvidar. Le dijo que quería hacer desaparecer a Marcela, que estaba harto de ella, que sentía que le estorbaba, que ya no la soportaba, y le pidió ayuda, no ayuda emocional, no ayuda legal, ayuda criminal. Le pidió que lo conectara con Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el jefe de policía más corrupto y temido de México en esa época, un hombre al que se le atribuían desapariciones, fosas clandestinas, operaciones ilegales protegidas por el poder. Andrés García lo rechazó, lo insultó, le dijo que estaba loco, que no iba a participar en algo así, pero Luisito tenía más contactos, más gente, más opciones, y semanas después, Marcela desapareció. Según múltiples versiones, Luis Miguel supo esto con los años. Supo que su padre había intentado conseguir ayuda para desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se había negado. Supo que alguien más no lo hizo. Y nunca denunció. ¿Por qué? Porque denunciar significaba destruir todo. Significaba escándalo global, investigaciones, juicios, titulares. Significaba admitir que el hombre que construyó su carrera había destruido a su madre. Eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Eligió cargar ese secreto, y ese peso se quedó con él. No visible, no público, pero permanente. Este es el secreto que Luis Miguel ha cargado durante 40 años. Este es el origen de las adicciones, de los abandonos, de la soledad crónica, de esas visitas secretas a Argentina que durante décadas parecieron simples rumores sin confirmar. Todo está conectado y ahora vas a ver exactamente cómo se conecta cada pieza. No existe ningún registro oficial de que Marcela haya salido de España. Los investigadores revisaron aeropuertos, estaciones de tren, registros migratorios, cruces fronterizos, listas de pasajeros, absolutamente todo. Nada. Marcela Basteri entró a España el 18 de agosto de 1986 y después de eso simplemente desapareció del mapa, como si hubiera sido borrada. Las investigaciones siempre apuntaron a un mismo lugar, el chalet de Las Matas, cerca de Madrid, donde ella y Luisito Rey habían acordado verse. Pero nunca se encontró evidencia concluyente. Nunca hubo prueba judicial. Nunca hubo juicio. Nunca hubo justicia. El biógrafo Javier León Herrera, que tuvo acceso directo a fuentes cercanas a la familia, escribió algo que sigue helando la sangre. Dijo que los detalles del final de Marcela eran demasiado oscuros, demasiado brutales, demasiado escabrosos para ser contados públicamente. El cuerpo de Marcela Basteri jamás apareció. Nunca. Ni un rastro físico, ni una prenda confirmada, ni un cierre. Luis Miguel gastó fortunas buscándola, contrató a los mejores detectives privados del mundo, pidió ayuda a Interpol. Según algunas fuentes, incluso llegó a intentar contacto con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, famoso por encontrar personas que el resto del mundo considera imposibles de localizar. Nada, silencio absoluto, como si Marcela Basteri nunca hubiera existido. Y mientras todo eso ocurría, Luisito Rey seguía controlando cada aspecto de la vida de su hijo. Seguía manejando el dinero, seguía explotando su talento, seguía manipulando la narrativa sobre lo que había pasado con su esposa. Luis Miguel creció creyendo que su madre lo había abandonado. Y ese dolor, esa herida primaria, esa sensación de no haber sido suficiente, ni siquiera para la única persona que parecía protegerlo, lo marcó de formas que apenas hoy comenzamos a entender con claridad. Pero en 1988 algo cambió. Algo que Luis Miguel llevaba años esperando, aunque quizá ni siquiera era plenamente consciente de eso.
Recuerda la confesión de Andrés García. Guárdala en tu mente, porque lo que viene explica por qué esa confesión es tan importante. Luis Miguel cumplió 18 años y tomó la decisión más importante de toda su vida hasta ese momento. Cortó toda relación con su padre. No fue simple. Luisito Rey no solo era su padre, era su manager, su representante, su administrador. En la práctica, era el dueño de su carrera. Controlaba el dinero, los contratos, los contactos, las giras, las decisiones. Luis Miguel tuvo que empezar desde cero, tuvo que buscar aliados nuevos, tuvo que reconstruir su carrera desde los cimientos, como si todo lo anterior hubiera sido construido sobre arena. Ahí aparece Hugo López, un empresario argentino que no solo se convirtió en su nuevo manager, sino casi en una figura paterna sustituta. Y con su ayuda, Luis Miguel descubrió la magnitud real del desastre. Su padre le había dejado una deuda de $20 millones con Hacienda Mexicana, impuestos no pagados, dinero desviado, operaciones ilegales acumuladas durante años. Luis Miguel, que había trabajado desde los 3 años, que había generado fortunas con su voz desde que era prácticamente un bebé, estuvo a punto de ir a prisión por los crímenes financieros de su propio padre. Hugo López reorganizó las finanzas, negoció con autoridades, pagó lo que se tenía que pagar y puso a Luis Miguel en el camino de la independencia real. En 1990, Luis Miguel grabó el disco que cambiaría su vida para siempre. 20 años, se vendieron más de 600,000 copias en la primera semana, más de 1 millón de copias solo en México, giras por toda América Latina. El inicio oficial de su era dorada. Pasó de la ruina financiera al punto más alto de su carrera, de ser un niño explotado a ser dueño de su propio destino. Pero el éxito no borró el dolor, el dinero no trajo de vuelta a su madre, la fama no llenó el vacío. Y aquí la historia da un giro inesperado. En 1989, justo cuando estaba reconstruyendo su vida, nació Michelle, su primera hija fruto de su relación con Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal. Luis Miguel tenía 19 años. Stephanie tenía 22 años. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él se asustó. Y hay que entender el contexto. Acababa de escapar de su padre. Acababa de descubrir la verdad sobre su madre. Estaba intentando reconstruir su carrera, pagar deudas millonarias, encontrar su identidad. Al principio no la abandonó completamente. Visitaba a la niña. La cargaba. Decía que se parecía a él. Hubo momentos reales de ternura, pero después desapareció. Silvia Pinal quería que firmara un fideicomiso. Quería seguridad legal para la niña. Quería protección financiera real. Y Luis Miguel, quizás por miedo a perder control, quizás repitiendo patrones que ni él entendía, se alejó durante 11 años. 11 años sin verla, sin llamarla, sin cumpleaños, sin presencia real. Michelle creció viendo a su padre en televisión, escuchando su voz en radio, sabiendo que existía y sabiendo que él no quería saber nada de ella. A los 16 años, dio una entrevista devastadora. Dijo que solo quería 5 minutos con él. 5 minutos para entender por qué se había ido. Nunca los tuvo. La situación explotó emocionalmente en 2021. Según reportes cercanos a la familia, Luis Miguel llegó a decir que Michelle ya no existía para él. Michelle tenía 32 años esperando respuestas. Recuerda este patrón, porque se repite. El niño abandonado se convierte en el adulto que abandona. En diciembre de 1992, Luisito Rey murió. Tenía 47 años. Oficialmente neumonía agravada por excesos. Extraoficialmente, algunos dicen que sus deudas finalmente lo alcanzaron. Luis Miguel no fue al funeral, no lloró públicamente. No fingió dolor, pero hizo algo importante. Luchó por la custodia de su hermano menor. Sergio tenía 8 años. Su madre había desaparecido cuando él tenía 2 años. Su padre acababa de morir.
Luis Miguel no quería que repitiera su historia. Logró la custodia y lo puso bajo el cuidado del doctor Octavio Fonserrada. Lejos de reflectores, lejos del espectáculo, lejos del sistema que había destruido su infancia. Fue un intento real de amor, de protección sin show, de romperle el cuello al ciclo que había destrozado a su familia. Y por un momento pareció que lo había logrado. Pero los ciclos no se rompen con un solo acto heroico. Se rompen con años de decisiones pequeñas, y los patrones que te sembraron de niño no se van porque tengas fama o dinero. Se quedan debajo de la piel. Y años después Luis Miguel terminaría demostrando que, en el fondo, seguía peleando contra lo mismo. Cuando Sergio creció y llegó el momento de elegir su camino, él no quería reflectores, ni contratos, ni industria. Quería estudiar antropología. Eso era lo suyo, su pasión, su obsesión, su forma de entender el mundo. Luis Miguel, en cambio, tenía otra idea en la cabeza. Una idea que sonaba práctica, pero olía a control, que Sergio estudiara leyes, que se volviera útil para el imperio, que se sentara a su lado para manejar contratos, pleitos, negocios, firmas, silencios. Sergio se negó. Quiso vivir su vida, no ser el engrane del apellido. Y ahí aparece el patrón de siempre, el castigo que Luis Miguel aprendió desde la cuna. Si no haces lo que espero, te borro. Le cortó el dinero, le cortó el contacto, le cortó la relación completa. Silencio como arma, ausencia como mensaje, desaparición como respuesta. Sergio se fue borrando de la historia pública hasta volverse un fantasma. Hoy, según se ha contado en distintos reportes, vive en España, trabaja en una tienda departamental, tiene su propia familia, sus propios hijos, su propia rutina lejos del ruido. Y lo más brutal no es dónde trabaja ni qué vida eligió. Lo brutal es el número de años sin verse, casi 2 décadas de distancia entre los dos únicos sobrevivientes directos de ese núcleo familiar quebrado. 2 hermanos unidos por la misma tragedia y separados por el mismo método. Y aquí viene la segunda revelación, la que ya no habla del hermano menor, sino del lugar donde Luis Miguel queda marcado para siempre como padre. En 2005 conoce a Araceli Arámbula, la Chule, una de las actrices más deseadas, más visibles, más fuertes de México, protagonista de novelas que veía medio continente. Lo que pasó entre ellos se vendió como romance de portada, como historia de película, viajes, eventos exclusivos, flashes, sonrisas, México entero mirando esa pareja como si por fin, Luis Miguel hubiera encontrado estabilidad. Durante un rato parecía real, parecía el tipo de hogar que él nunca tuvo. En enero de 2007 nace Miguel, su primer hijo varón, con su mismo nombre como un símbolo de continuidad de esta vez sí. En diciembre de 2008 nace Daniel, 2 niños, 2 oportunidades. Y por un instante, el cuento se sintió distinto, como si el ciclo de Luisito Rey se hubiera roto, como si Luis Miguel por fin hubiera aprendido a ser el padre que a él le negaron. Pero ese supuesto final feliz tenía fecha de caducidad. En 2009 todo se derrumba. Se separan. Las razones completas nunca se volvieron públicas de verdad. Se hablaron cosas por fuera, se insinuaron otras, y lo que quedó oficialmente se escondió detrás de puertas cerradas, cláusulas, abogados y acuerdos. Aún así, el patrón vuelve a salir a la superficie, ausencias largas, frialdad emocional, un hombre que no sabe quedarse cuando lo necesitan. Y entonces empieza otra historia de abandono, otra repetición de la misma maldición que lo acompaña desde niño. Según declaraciones atribuidas al abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pous, Luis Miguel habría dejado de pagar la pensión alimenticia desde diciembre de 2019. No semanas, no meses, años completos de pleito, de reclamos, de tribunales, mientras el tema se convertía en un escándalo público, la madre presionando, señalándolo como deudor alimentario, exigiendo que cumpliera lo mínimo, lo básico,
lo que no debería negociarse. Y mientras esa pelea existía, aparecían fotos que por contraste dolían más. Luis Miguel siendo captado de vacaciones con Paloma Cuevas, conviviendo con las hijas de ella, acompañándolas, apareciendo en escenas cotidianas como si estuviera jugando el rol de padre, pero con otras niñas. Y del otro lado, sus propios hijos viendo esas imágenes en revistas, en internet, en comentarios que no perdonan. El golpe no es solo legal, es emocional. Es esa sensación de para otros sí, para mí. Y ahí aparece una frase que corta como cuchillo, atribuida a los representantes legales de Araceli, que ven inviable que Luis Miguel tenga contacto con sus hijos porque ellos no lo conocen. No lo conocen, esa línea es una sentencia, porque cuando un niño no conoce a su padre, el abandono ya no es un episodio, es una estructura. Y aquí es donde todo empieza a encajar como piezas de una misma herida. Acuérdate de las visitas secretas a Argentina que te prometí. Acuérdate de la mujer en el hospital psiquiátrico, porque lo que Luis Miguel no pudo darles a sus hijos se conecta con lo que él nunca pudo superar, la desaparición de su madre. A lo mejor tú también has visto a alguien así, alguien que huye cuando debería quedarse, que levanta muros donde debería construir puentes, que repite el mismo error con diferentes personas, como si su cuerpo supiera hacer una sola cosa. Desaparece. Pero hay algo que Luis Miguel jamás abandonó, una búsqueda que no se apagó, una obsesión que lo acompaña desde hace casi 40 años. Marcela, su madre. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es la más rara, la más inquietante, la que se siente como si estuviera pasando en tiempo real, la que explicaría por qué él habría querido controlar el tema durante décadas. Recuerda la pregunta del inicio. ¿Qué sabe Luis Miguel que nosotros no? Aquí está la versión que encendió el incendio. En 2018, según lo que se difundió en medios y redes, una mujer apareció deambulando por Buenos Aires. Sucia, desorientada, hablando raro, como si su mente estuviera partida. Y lo que detonó todo no fue su historia, fue su cara, porque el parecido con Marcela Basteri, dijeron muchos, era escalofriante. No solo se parece, sino esos detalles que casi nadie copia por accidente. La estructura del rostro, los ojos, la nariz, incluso marcas específicas que algunos señalaron como lunares en lugares concretos. La llevaron al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, en Barracas, un hospital público grande, antiguo, de esos lugares donde la gente entra y el mundo se olvida de ellos. Cuando le preguntaron su nombre, se difundió que dijo llamarse Honorina Montes y que afirmó una nacionalidad distinta, pero la familia Basteri, al menos una parte, no lo compró. Y ahí entra un personaje clave, Lorena Basteri, prima de Luis Miguel, quien públicamente afirmó que empezó a investigar por su cuenta, que fue a verla, que regresó, que insistió, que repitió visitas semana tras semana, hasta convencerse de algo que, si fuera cierto, reescribe todo. En entrevistas, Lorena habló con una seguridad que a muchos les heló la sangre. Dijo que esa mujer la reconoce, que está viva, que ella la visita regularmente, que para ella no hay duda de quién es. Y soltó otra idea todavía más inquietante, que una vez que la reencontraron, no desapareció más, como si el misterio dependiera de que alguien la mirara y dijera, aquí estás. Y entonces aparece el detalle que convierte esto en una historia de terror moderno. Se ha dicho que esa mujer sería la única paciente con custodia permanente, que a diferencia de las demás internas que pueden moverse con más libertad dentro del lugar, ella no, que hay vigilancia, que hay control, que hay una excepción rara alrededor de su existencia. Y si eso fuera verdad, la pregunta ya no es solo quién es, sino por qué. ¿Por qué alguien estaría encerrado así? ¿Quién paga esa custodia? ¿Quién la ordena? ¿Quién se beneficia de que esa puerta no se abra? Alguien decidió que esa mujer debía quedarse ahí dentro. Alguien con suficiente influencia, con suficientes contactos, con suficiente peso para ordenar, o al menos permitir que una paciente no pueda moverse libremente dentro de un hospital público.
No es una decisión médica común, no es algo que pase todos los días. Es el tipo de excepción que, cuando existe, siempre deja preguntas flotando en el aire. Y esas preguntas son las que mantienen vivo este misterio. Porque cuando aparece una excepción tan específica, la mente automáticamente busca una razón más grande detrás. En octubre de 2023, después de años de presión mediática, teorías, reportajes y ruido público constante, la Fiscalía de Argentina finalmente ordenó una prueba de ADN. No era cualquier prueba. Era la prueba que en teoría podía cerrar el caso para siempre. El material genético de la mujer identificada como Honorina Montes fue comparado con el de Ivana y Flavia Basteri, primas biológicas de Marcela que viven en Argentina. Si Honorina era realmente Marcela, el ADN tendría que confirmarlo sin margen de duda. Sin interpretaciones, sin zonas grises, solo verdad biológica. Semanas después llegó el resultado. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante, porque no fue un sí, pero tampoco fue un no. El resultado fue catalogado como no concluyente. No estableció que la mujer no fuera Marcela Basteri, pero tampoco confirmó que lo fuera. El informe simplemente indicó que la información genética obtenida resultaba insuficiente para determinar un vínculo biológico claro. Y eso es, en muchos sentidos, peor que cualquier respuesta definitiva, porque no cierra nada, no descarta nada, no confirma nada, solo deja la puerta abierta exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Los que creen que Honorina podría ser Marcela dicen que un resultado no concluyente no elimina la posibilidad. Los que creen que no lo es argumentan que si realmente fuera ella, el resultado habría sido contundente. Y así, el misterio sigue respirando, vivo, intacto, alimentado por la duda. Pero lo que viene después es lo que hace que esta historia deje de ser solo un caso sin resolver y se convierta en algo mucho más oscuro. Llegamos a la cuarta revelación, la que conecta todo, la que da sentido al título de 40 años ocultando la verdad. Si llegaste hasta aquí, esto es el corazón de todo. En diciembre de 2024, hace relativamente poco, Luis Miguel viajó a Argentina para cerrar su gira mundial. 2 conciertos gigantes en el campo argentino de polo. Miles de personas, millones de dólares. El cierre perfecto para una gira que se extendió casi 2 años completos. Pero lo que pasó fuera del escenario es lo que detonó todo. El periodista argentino Luis Ventura, que lleva más de una década investigando obsesivamente el caso Marcela Basteri, reveló algo que sacudió al espectáculo latinoamericano. En el programa A la Tarde de América TV, soltó la declaración en vivo. Dijo que Luis Miguel desapareció durante unas horas. Madrugada, entre domingo y lunes, sin agenda pública, sin avisos, sin rastros oficiales, y según su versión, fue al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. Y según él, lo hizo como ya lo había hecho antes, a ver a su madre. Ventura describió que Luis Miguel habría salido de su hotel sin su equipo de seguridad habitual, sin el escudo humano que normalmente lo rodea, solo con su chofer de máxima confianza. De madrugada, cuando Buenos Aires está casi en silencio, cuando las calles están vacías, cuando nadie espera ver al artista más famoso de habla hispana caminando hacia un hospital psiquiátrico público, entró sin que lo reconocieran, sin fotos, sin flashes, sin ruido, como si no existiera. Y lo que Ventura afirma que pasó adentro es lo que volvió todo más inquietante. Dijo que esa mujer lo recibió, que se abrazaron, que hablaron un rato y que luego Luis Miguel se fue. Un abrazo, nada más, pero un abrazo entre un hombre que lleva casi 4 décadas cargando una desaparición y una mujer que podría ser su madre. Y lo más perturbador es que, según Ventura, no sería algo aislado. No una sola visita, no 2, varias, durante años, disfrazado, con pelucas, con lentes oscuros, cambiando rutas, cambiando hoteles,
como si no quisiera que nadie supiera que ese recorrido existe. Y aquí aparece la pregunta que nadie formula directamente. Si esa mujer es su madre, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no la mueve a la mejor clínica privada del planeta? ¿Por qué no la saca de un hospital público? Y la pregunta todavía más incómoda, ¿y si él siempre supo dónde estaba? Si eso fuera cierto, el secreto no sería no haberla encontrado. El secreto sería haberla encontrado y haber elegido callar. Y si eso fuera real, significaría que durante 40 años el silencio no fue ignorancia. Fue decisión, fue protección, o fue miedo, o fue algo todavía más complejo que nadie fuera de esa historia podría entender completamente. Porque si no fuera su madre, ¿por qué alguien como Luis Miguel se arriesgaría a hacer visitas clandestinas durante años? Nadie ha podido responder eso con certeza, ni siquiera quienes llevan años investigando el caso. Hay quienes aseguran que Honorina no es Marcela, otros aseguran que sí, pero todos coinciden en algo. Hay información que nunca se ha dicho públicamente, y esa idea encaja con el patrón completo de la vida de Luis Miguel. Una vida marcada por tetos. Su infancia fue un secreto durante décadas. La explotación de su padre. Las sustancias, la manipulación psicológica, la desaparición de su madre se convirtió en otro secreto abierto que nunca termina de cerrarse. Sus relaciones personales, sus hijos, sus silencios, todo orbitando alrededor de cosas que nunca se dicen completas. Y mientras todo eso existe, su cuerpo también ha ido pagando facturas. Durante un concierto, un monitor in-ear explotó dentro de su oído izquierdo. El trauma acústico fue inmediato, permanente. Desde entonces vive con tinnitus, un zumbido constante que no desaparece nunca. Un ruido que está ahí cuando canta, cuando duerme, cuando intenta hablar, cuando intenta pensar. 24 horas al día, décadas de escenarios desde niño, décadas de sonido brutal. Su oído nunca tuvo descanso real. Algunas voces cercanas han dicho que su carrera podría acortarse por ese daño, que el zumbido no se calla jamás. Y la metáfora es brutal, un ruido constante que no se detiene, como el pasado, como los recuerdos, como las preguntas sin respuesta. Mientras tanto, el entorno familiar también habló en distintos momentos. Su tío José Manuel Gallego, hermano de Luisito Rey, dio declaraciones durísimas en entrevistas, sin suavizar, sin maquillaje, diciendo que Luis Miguel estuvo al borde varias veces, al borde emocional, al borde físico, al borde psicológico. Y cuando juntas todo, la infancia, la desaparición, el silencio, la fama, el aislamiento, el dolor físico, entiendes que la historia real nunca fue solo sobre un cantante. Fue sobre un niño que nunca dejó de intentar sobrevivir a lo que le tocó.